Bien, vamos a dar comienzo al segundo video. En este caso vamos a hablar de gestión de la seguridad y sobre términos y definiciones. Bien, cuando hablamos de higiene y seguridad, ¿de qué estábamos hablando? Se habla del control de contaminantes. Cuando hablamos de higiene y seguridad estamos hablando del control de contaminantes que tiene por objetivo evitar las enfermedades profesionales. A eso se refiere la higiene. Y cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de técnicas y procedimientos en el trabajo que tienen como finalidad evitar que sucedan accidentes. A ver, ¿cuándo aplicamos higiene y seguridad en la industria de la construcción? Podemos hacerlo en la etapa previa, es decir, de la ejecución de la obra, es decir, en la etapa de planificación, y durante la ejecución de la obra. Entonces, en la etapa de planificación, ¿qué son las cuestiones que hay que ir definiendo? Primero, definir qué niveles de seguridad que yo pretendo para la obra, con qué estándares pretendo yo cumplir, llevar adelante, cuál es el sistema de higiene y seguridad más adecuado para el tipo de obra, tanto en la gestión, en lo técnico, en lo administrativo, en el control de los riesgos, cuáles son las exigencias legales y requerimientos técnicos que me implica ese tipo de construcción que voy a hacer. La documentación con que debo cumplir, las cuestiones legales, las cuestiones de comunicación y registro de actuaciones, las cláusulas contractuales que tengo que ir definiendo para que la higiene y seguridad esté contemplada dentro de los contratos. Los roles y las responsabilidades tanto del comitente, los contratistas, los profesionales, también los subcontratistas. Analizar en la etapa previa, en la etapa de planificación, también cuánto se le va a asignar a la obra en términos de presupuesto, es decir, cuánto nos va a llevar tener la obra segura, cuánto nos va a llevar económicamente lo seguro, la implementación de las medidas generales, las medidas colectivas, el costo de la seguridad, eso hay que ir calculándolo de manera previa para incluirlo dentro de los contratos, ¿sí? Eso en la etapa de planificación. En la etapa ya de ejecución de la obra, en esa etapa también me pregunto, ¿cuáles son los niveles de seguridad que pretendo para la obra? Los roles y las responsabilidades en la construcción de todos los actores que hemos mencionado antes, aquellos que entran en distintos momentos a la obra a hacer distintos rubros, desde la excavación hasta la pintura de la fachada. La documentación y el cumplimiento legal en obra, qué documentación tengo que tener yo en obra para los controles y para la gestión, los controles del Estado, de la RT, cómo se registra, cómo llevo adelante ese legajo que tengo que tener abierto en obra con todas las actuaciones, la exigencia y el control de las medidas de seguridad por etapa y procesos, proveer de manera permanente las protecciones hacia las personas, que son las protecciones individuales, y aquellas protecciones colectivas que me va demandando la obra, como por ejemplo las bandejas, las barandas, las redes, las señalizaciones, la verificación de máquinas, herramientas y equipos, ese control de la variable de seguridad de manera permanente. Todo equipo que entra en obra tiene que ser chequeado para que esté en el estado de mantenimiento y el estado operativo correcto. Bien, entonces, cuando hablamos de higiene y seguridad, estamos hablando sí o sí de planificar y gestionar. Una disciplina más, un área más, un componente más de la obra. Hay que mirarlo en ese sentido. Así como nosotros nos ocupamos de planificar la producción de la obra, planificar la calidad o chequear la calidad de la obra, bueno, en este caso, la higiene y seguridad también es un campo más en el cual hay que ocuparse profesionalmente y gestionarlo. Cuando hablamos de planificación, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de un proceso en el cual, a partir de los objetivos propuestos, es decir, los objetivos planteados en la etapa de planificación, definimos un camino de acciones. Ese camino de acciones es para lograr un objetivo preestablecido. En este caso puede ser no tener accidentes. Entonces me planteo un objetivo y un camino de acciones. Eso es la planificación, que luego hay que gestionar su implementación y su mantenimiento, llevar adelante esas acciones previstas. Eso necesita gestión profesional, ocuparse. Aquellas acciones previstas y necesarias para conseguir el objetivo o el resultado planteado. Bien.
Sabemos que en todo proceso constructivo se involucran los materiales, los insumos, las máquinas, las herramientas, los servicios, la técnica y las personas. Sobre todo esto recae sobre los 5 pilares, que es la producción de la obra, la calidad, la seguridad, el medio ambiente y los recursos humanos. Son esos 5 pilares en que yo tengo que ocuparme. Cada uno necesitará una gestión. Perfecto. Cuando hablamos de una planificación, no estamos hablando de otra cosa que no sea definir esto. Un plan implica tener definido esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién lo hará? ¿Cuándo? ¿Con qué recursos? ¿Por qué? ¿Y para qué lo hago? Contestarse estas 6, 7 preguntas, esto define una planificación. Si yo contesto esto, estoy planificando. Bien. Perfecto, sigamos entonces. ¿Qué necesitamos para cumplir con el 0 accidente? Y miren qué ambicioso que es esto, ¿no? Pero acá estamos englobando todo lo necesario. Trabajadores capacitados y adiestrados. La capacitación teórica y el adiestramiento, la práctica en prevención. Dotados de elementos de protección personal en un ambiente seguro, con máquinas, equipos, herramientas e instalaciones confiables, dirigidos por profesionales capaces y comprometidos con la prevención. ¿Sí? Todo organizado en el marco de la planificación y el control de los riesgos por etapas, siempre con la documentación actualizada y necesaria. Eso es como sería un ideal. Cuando hablamos de profesionales, y ahí hago hincapié, profesionales capaces y comprometidos, son ambas cosas las que se necesitan. Las capacidades para hacer y para resolver, pero también el compromiso que implica llevar adelante una gestión que es sumamente difícil y compleja. Perfecto. ¿Cómo logramos una gestión profesional preventivamente aceptable, digamos, y de manera permanente? Existen 3 factores que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cada factor aporta para lograr que las condiciones de seguridad e higiene estén dentro de los estándares aceptables para realizar los trabajos, tareas y subtareas, porque muchas veces sucede que las tareas o aquellas actividades que complementan un trabajo principal no son tenidas en cuenta, y ahí vienen los accidentes, y muchas veces son actividades menores que han quedado fuera del control operativo y fuera del control de la gestión, y uno piensa que porque no son importantes o no son dentro de un trabajo, en el proceso constructivo, sino que es una actividad secundaria, no son riesgosas, pero sí lo son. Veamos de qué habla cuando habla de los factores que generan condiciones de trabajo seguras. Estamos hablando de factores técnicos, de factores humanos y factores de gestión y administración. Todos estos 3 campos, ninguno puede faltar. Podrán estar en mayor o en menor medida, ¿sí? en la gestión profesional. Pero lo técnico, lo humano y lo de gestión y administración siempre tiene que estar presente. No puede faltar nada. Todos ellos interactúan entre sí y confluyen hacia la mejora permanente de la higiene y seguridad, la mejora continua de la higiene y seguridad. Estos sistemas, en realidad todo es un sistema, pero cada uno de estos componentes, de estos factores, se va retroalimentando uno del otro, ¿sí? Y se van complementando. No puede faltar ninguno para que la higiene y seguridad esté contenida o controlada. Cuando hablamos de factores técnicos, estamos hablando de el medio ambiente, estamos hablando de la maquinaria, estamos hablando de los accesorios, estamos hablando del equipamiento, los componentes, digamos, la parte dura, digamos, la parte rígida, son factores técnicos. Cuando hablamos de los factores humanos, estamos hablando de las personas, ¿sí? Estamos hablando de sus conductas, de sus saberes, de su experiencia, de su práctica, de si se concentran en el trabajo, de su involucramiento, su responsabilidad, su comunicación, capacidad de conducción y de liderazgo. Y cuando hablo de factor humano, no solamente estoy hablando de los trabajadores, ¿no? Acá estamos hablando también de todos aquellos que intervienen en la obra, tanto los trabajadores como mandos medios, como mandos de dirección de una obra. Es decir, que es tan importante el trabajador que cumple con su
digamos, con sus necesidades preventivas, como también aquellos que la planifican y la hacen cumplir. Es muy importante también los mandos medios que estén comprometidos con la higiene y seguridad, ¿sí? Ni hablar de las jefaturas y las direcciones de obras. Si desde ahí arriba no se incorpora la higiene y seguridad como parte del trabajo, difícilmente el trabajador lo haga por montos propios, ¿eh? Es una cuestión conjunta. Y luego tenemos ya sí los factores de gestión y administración, que tienen que ver con la planificación de la obra, la provisión de recursos, la documentación, el seguimiento, la organización de los trabajos, la organización de las personas, el registro, la comunicación, la presencia en obra, el liderazgo, la conducción. Todo esto apunta a que en algunos casos sean necesarios aspectos técnicos y en otros casos sean necesarios aspectos de concientización de las personas. Bien, a eso se refiere. Cuando hablamos de incumbencias profesionales, es decir, cuál es el campo de acción que tenemos los arquitectos, esto es lo que el título de arquitecto nos habilita, nosotros podemos ver que de las 20 incumbencias que tenemos, la número 20 es como la más nueva, ¿sí? Esta es la última, que en realidad siempre fueron 19 y se incorpora la incumbencia número 20, que habla de proyectar, ejecutar, dirigir y evaluar todo lo concerniente a la higiene y seguridad en obras de arquitectura. Está dentro de nuestro título, es una incumbencia más, por lo tanto, nosotros somos responsables, ¿sí? En ese sentido, por lo que suceda en una obra en materia de higiene y seguridad. No podemos decir, no está dentro de nuestras incumbencias, el arquitecto lo tiene dentro de las incumbencias. Bien, ¿sí? Ahí está. Esto fue en el año 2005, que a través de una resolución del Ministerio de Educación se incorpora el ítem número 20. Esto que hablaba recién de la incumbencia número 20. Así también, en ese año se incorpora a los arquitectos al listado de profesionales que podían prestar servicios de higiene y seguridad para terceros, no para obras propias, esto es prestar servicios de higiene y seguridad, siempre y cuando tuvieran una formación adicional a la del grado, ¿sí? Entonces habla de los cursos o las carreras de posgrado de 400 horas para prestar servicios de higiene y seguridad en obras en construcción. Bien, vamos a hablar de algunos términos, definiciones. Cuando hablamos de medio ambiente de trabajo, estamos hablando, se refiere a las características y condiciones existentes en el entorno del trabajo, que afectan a la seguridad y a la salud del trabajador. Ese acondicionamiento del medio ambiente de trabajo responde a orden y limpieza, protección de máquinas, herramientas, la que contemos con circulaciones claras y marcadas, instalaciones, la organización de los depósitos, los acopios. Tiene mucho que ver esto con el obrador, cómo se diseña el obrador, ¿eh? Entonces, para poder generar un ambiente de trabajo, digamos que esté en buenas condiciones. Habla también de ventilación, de incendio, de explosiones, de evacuación, niveles de ruido, contaminación físico, químico, protección contra caídas. Todo esto es el acondicionamiento del medio ambiente de trabajo. ¿Qué es una no conformidad? Un término que se usa mucho en higiene y seguridad, es un no cumplimiento. Es un no cumplimiento de una norma o una exigencia, ¿sí? ¿Qué es una acción preventiva? Es una acción tomada de manera anticipada para eliminar la causa que puede ocasionar un accidente. Es decir, que de manera preventiva se elimina la causa que puede dar origen a un accidente. Y una acción correctiva se refiere a que después de que sucede un accidente o se detecta una no conformidad, ahí se la corrige. ¿Qué es un accidente de trabajo? El accidente de trabajo, su definición es que es un acontecimiento no deseado e imprevisto que interrumpe el desarrollo normal de una actividad generando un daño a la persona. Es decir, que para que haya accidente de trabajo, sí o sí, tiene que haber un daño a la persona. Si no, estamos hablando de un incidente. Por lo general se detiene el trabajo, interrumpe el trabajo y hay un daño a la persona. Hablamos de un incidente, bueno, ¿a qué se refiere? Que es un acontecimiento también no deseado, imprevisto, pero que no altera la actividad y no genera daño a las personas. Son los famosos sustos, es decir, una pila de ladrillos mal estibada que se cae y un trabajador iba caminando y la pila de ladrillo le cae al lado. Bueno, no
hubo daños a las personas, tampoco se detuvieron los procesos de producción, se pueden haber demorado, pero sobre todo no ocasiona daños a las personas. Bueno, eso es un incidente. ¿Qué es una enfermedad profesional? La enfermedad profesional es aquella enfermedad que está contraída en el ámbito del trabajo por estar expuesto a agentes contaminantes sin control, fuera de control. Es decir, que ocasionan un daño irreversible en la salud del trabajador. Voy a mencionar dos, que son comunes en la industria de la construcción. Uno puede ser problemas auditivos, es decir, se deteriora la capacidad auditiva porque el trabajador estuvo expuesto a ruidos a mayor decibeles de lo que la legislación establece. Entonces ese trabajador en el transcurso de los años, por estar expuesto a ese contaminante sin control, sufre un deterioro en su capacidad auditiva que es irreversible. Bueno, para que sea enfermedad profesional debe ser adquirida en el ámbito del trabajo por estar expuesto a un contaminante sin control y tiene que ocasionar un daño irreversible, ¿sí? Otro de los casos que puede ser que es muy común en la industria de la construcción es un problema en las vías respiratorias por el sílice. Entonces, ¿qué sucede? Que parte del polvillo en suspensión genera ingresa al organismo y genera un sangrado en las vías respiratorias, un microsangrado, y ese daño es de tipo irreversible, ¿sí? Por estar expuesto mucho tiempo a polvillo en suspensión que contiene sílice, que vendrían a ser como unas micropartículas de vidrio que lo que hacen es incrustarse en las vías respiratorias medias, ¿sí? Bueno, esa es otra enfermedad profesional en el ámbito de la construcción. Podemos hablar también de la naturaleza de los agresores que encontramos, estos contaminantes, ¿eh? Los podemos encontrar de tipo físico, químico, biológicos o ergonómicos, ¿eh? En los dos que le comenté recién, este polvillo en suspensión y el ruido son de tipo físico. Los riesgos químicos, bueno, son riesgos con sustancias que pueden generar algún tipo de problemas tanto en las vías respiratorias por los vapores orgánicos o contactos con la piel. Los biológicos, les puedo comentar el del COVID, es un riesgo biológico en la industria de la construcción, y riesgos ergonómicos que tienen que ver con todo lo que es el esfuerzo y los sobreesfuerzos que hace el trabajador en posturas, en levantamiento y empuje, traslado de peso, tiene que ver con todos esos gestos que pueden dañar el sistema musculoesquelético, ¿sí? Bien, el accidente en itinere lo habíamos hablado hace un rato. Las condiciones, ¿a qué se refiere cuando hablamos de condiciones peligrosas? Se refiere a aquella causa que es imputable a condiciones físicas de situaciones o elementos cuya presencia hace que ocurra un accidente. Orden y limpieza, protecciones y resguardos. Bueno, esa es una condición peligrosa. Los actos inseguros tienen que ver con las conductas de las personas. Por descuido, por impericia, por imprudencia, el trabajador se accidenta. Tiene que ver con cuando se produce el accidente por un error humano, que puede ser por falta de capacitación, por falta de concentración. Los actos inseguros tienen que ver con entre el 75 y el 80% de las causas de los accidentes. Es decir, que este tema de la higiene y seguridad necesita mucho trabajo sobre las personas, mucho trabajo de concientización, mucho trabajo de capacitación. Bien, los factores contribuyentes, ¿cuáles son? Aquellos factores que aumentan la posibilidad y que contribuyen a que suceda un accidente. Por ejemplo, los factores climáticos son uno de ellos. Por ejemplo, tengo que hacer un trabajo en altura sobre un andamio y tal vez un día de mucho frío y mucho viento y no sé el día más adecuado. ¿Por qué? Porque hay condiciones climáticas que pueden aumentar la probabilidad, que son un viento fuerte, un andamio de 10 cuerpos de altura, que estamos hablando de unos 25 o 30 metros, ¿sí? No es lo ideal a un día que hace mucho frío y hay mucho viento, como por poner un ejemplo. Esos son los factores contribuyentes. La falta de capacitación, la falta de adiestramiento también hace que pueda aumentar la probabilidad de ocurrencia. Otra definición, ¿qué es el peligro? ¿Qué es el riesgo? El peligro, digamos, el peligro se transforma en riesgo.
es toda condición, el peligro es toda condición o situación capaz de ocasionar un daño solamente por su existencia. Un elemento peligroso puede ser una máquina de cortar. ¿Cuándo se transforma en riesgo? Cuando está la presencia del hombre, y interactúan entre ellas, que es el nexo de vinculación. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es toda probabilidad de que ocurra, ¿sí?, un accidente, de que ese peligro ocurra un hecho no deseado ocasionando un daño. Es decir, que para que haya riesgo tiene que haber una situación de peligro que tenga la posibilidad de ocasionar un daño a la persona. Entonces el hombre más el peligro más el nexo causal es ahí, el nexo de vinculación es ahí cuando estas tres cosas se dan en el mismo espacio y en el mismo tiempo para que empiece a existir el riesgo. El nivel de riesgo está dado por la severidad o la probabilidad de ocurrencia por la severidad del daño. Hay una matriz que nos indica eso, ¿sí? Como podemos observar aquí. Por un lado está la probabilidad y por el otro lado está la severidad. Entonces, en esta matriz de doble entrada, yo puedo ir viendo, ¿sí?, en función del análisis que yo hago, el análisis de riesgo, con algunas actividades en qué zona estoy cayendo. Esto es fundamental a la hora de determinar si una tarea o mi intervención en una tarea de riesgos, según esta matriz, en qué campo caigo. Bien, hasta aquí hemos llegado con el segundo teórico, que no es marco legal, sino que tiene que ver con la gestión de la seguridad, términos y definiciones. Así que nos vemos en un rato en el tercer teórico. Muchas gracias.